¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora en cual estén viendo este video. Ya saben que mi nombre es Juan Verástegui Caldas, ¿no? Soy su profesor de CTA y bueno, ya sabemos que son tiempos difíciles, parece que ya se está acabando esto, ¿no? Y ya se está abriendo de repente los eventos, las actividades, parece que ya está regresando a la normalidad, ¿no? Pero bueno, igual hay que tener cuidado, ¿no? Porque se habla de una segunda ola, pero yo no sé de qué segunda ola hablarán, porque si ni siquiera se acabó la primera ola, se siguen infectando, sigue habiendo una mayor cantidad de infectados. Pero bueno, no sé, porque en Europa pues, sí se habla de segunda ola porque sí se paró, ¿no? Pero bueno, acá no sé si realmente se puede hablar de una segunda ola, ¿no? Pero bueno, ya, son temas apartes, ¿no? Nosotros vamos a continuar con la clase, les vamos hablando un poco sobre los diferentes tejidos que tiene nuestro cuerpo, ¿no? En todo nuestro sistema de organización que tenemos en nuestro cuerpo, después de las células están los tejidos, y eso es lo que hemos hecho en la clase pasada. La clase pasada se ha hablado específicamente del tejido epitelial. Entonces, vamos a pasar a resolver las preguntas, ¿no? Que son preguntas que siempre me gusta hablarlas en la clase siguiente para hacerla como repaso. Entonces, vamos a responder las preguntas. Yo acá tengo mi celular que me va a ayudar un poco a recordar cuáles son esas preguntas, ¿no? Y bueno, la primera es, ¿qué es la histología? La histología es la ciencia que estudia los tejidos, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo específicamente el tejido epitelial. Esa es la histología. Luego la pregunta número 2, ¿por qué el tejido epitelial es avascular? Es avascular porque no tiene vasos sanguíneos. Uh-huh. El tejido epitelial se nutre, ¿no? Se nutre mediante la absorción. La membrana basal es la que se encarga de absorber los nutrientes del tejido conectivo conjuntivo, que siempre están juntos. El epitelial siempre está junto al conectivo conjuntivo. El epitelial conjuntivo sí tiene ese tipo de... sí tiene vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces la membrana basal se encarga de absorberlos y con eso nutre al tejido epitelial. Por eso se le dice que el tejido epitelial es avascular, porque no tiene vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Cómo está conformado un tejido? Obviamente, el tejido está formado de ¿qué? De células, ¿ve? Porque el tejido es un conjunto de células. Y de la sustancia intersticial o intercelular. ¿Qué es la sustancia intercelular? El espacio que ocupa entre una célula y el otro. Dependiendo de la cantidad de espacio que haya en estas dos células, en esta sustancia celular, va a tener diferentes características, ¿no? En el caso del epitelial, el espacio es muy corto. Por eso son como capas, por eso se forman como una capa, ¿no? Al estar pegaditos, hace que de repente haya mayor protección, ¿no? Y sea más difícil el desgaste de este tipo de tejido, ¿no? Pero bueno, el epitelial, a pesar de estar protegido, igual es una de los tejidos que más se desgasta, ¿no? Porque está constantemente sufriendo diferentes fricciones, tanto en sus intercambio de sustancias, de repente al momento de hacer alguna actividad física, siempre están en bastante desgaste, porque el tejido epitelial cubre también una función de cubrir. Bueno, ¿cómo y quién clasificó los tejidos del cuerpo humano? Bueno, el que lo clasificó fue Ramón y Cajal, ¿no? Y los dividió en cuatro, ¿no? Epitelial, conectivo, conjuntivo, muscular y nervioso. Que ya lo vamos a estar viendo conforme en las clases siguientes. Hoy estamos viendo solamente el epitelial. Tres funciones de tejido epitelial, como les estaba contando, ¿no? De protección, porque cubre, protege, de secreción y de absorción, ¿no? Porque el epitelial tiene una función de secretar también, que ya lo vamos a estar viendo acá en la siguiente clase, porque también el tejido epitelial ayuda a secretar diferentes glándulas endocrinas, glándulas excretoras o glándulas mixtas, ¿no? Que ya lo vamos a estar viendo un poquito en la clase pasada, pero también cumple una función de secretora, ¿no? Absorción, porque por ejemplo en el intestino delgado
absorbe los nutrientes, ¿no? Todos saben por el sistema digestivo que el intestino delgado es donde absorbe los nutrientes. Y eso se logra gracias a la absorción. Y porque en el intestino delgado hay un tipo de tejido epitelial que ayuda a que se pueda lograr este objetivo, que es absorber los nutrientes. Bueno, ¿cuál es la función del tejido epitelial monoestratificado? Bueno, el tejido epitelial monoestratificado tiene la misma, el cubrir el desgaste. Solo que este tipo de tejido epitelial está en lugares que de repente hay muy poco desgaste, ¿no? El desgaste es mínimo. Y luego está el tejido epitelial poliestratificado. Este tejido epitelial, perdón, el tipo de tejido epitelial poliestratificado tiene varias capas de células, ¿no? En cambio el tejido monoestratificado, mono que significa una, ¿no? Entonces solamente el tejido monoestratificado solo tiene una, pero el tejido poliestratificado tiene varias. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente ese tejido poliestratificado va a estar en lugares donde hay mucho más desgaste, como de repente la piel, ¿no? La piel que conocemos, que se conoce como epidermis, ¿no? Entonces ahí hay ahí constantemente está en desgaste, por lo que el tejido que nos cubre a toda nuestra célula, ¿no? Que a nuestra epidermis está hecho por tejido poliestratificado. Luego está el tejido pseudoestratificado, ¿no? Que es el tejido de transición, ¿no? Cuando, por ejemplo, explicábamos, se acuerda que, por ejemplo, cuando está pasando del esófago al estómago, hay dos tipos de tejidos, ¿no? Pasa de monoestratificado a poliestratificado. Entonces, ahí hay una transición. Ese tipo de tejido epitelial es el tejido pseudoestratificado, como lo explicamos en la clase pasada. ¿Se acuerda que dibujamos en el cardias y todo ese tipo de cambios, ¿no? Bueno, esa es un poco la... Ah, no, me olvidaba. Faltan dos preguntas más. ¿En qué nivel de organización se encuentran los tejidos? Tisular. ¿Se acuerdan que había tisular? Los átomos y las moléculas, ¿qué nivel nivel de organización se encuentran? Se encuentran en el nivel atómico. ¿Ya? Ok, recuerda que era atómico, luego viene la célula, luego viene la tisular, que es los tejidos, luego viene el nivel orgánico, luego viene el nivel de sistema, luego ya viene el nivel de humano, ¿no? Ya donde todo se junta. La clase pasada hablamos un poco de eso, ¿no? Que el nivel de organización de nuestro cuerpo humano, de lo más pequeño, en nuestro cuerpo también tenemos átomos, también tenemos moléculas, ¿no? Que ayudan un poco a poder, para poder tener energías, ¿no? Porque las células están hechas de moléculas, están hechas de proteínas. Las proteínas son moléculas, solo que se juntan y le dan un tipo de característica. Entonces, como hablamos la clase pasada, ¿cuál es el nivel de organización más mínima de la vida? La célula. Porque la célula ya cumple con las tres funciones principales para que se pueda considerar una persona con vida. Las bacterias, por ejemplo, ¿en qué nivel de organización pueden estar? Nivel celular, porque las bacterias son unicelulares. Entonces, y son consideradas organismos que ya tienen vida. Entonces, vamos a continuar con la clase. Si bien es cierto, acá ven la pizarra. Habíamos estado hablando en la clase pasada nos explicamos los tres tipos de tejido epitelial que hay, ¿no? El tejido epitelial tiene dos funciones. Está el epitelio de cubierta o de revestimiento y el epitelio glandular. Entonces, por la clase pasada hablamos del epitelio de cubierta, que eran los monoestratificados, poliestratificados y pseudoestratificados. Entonces, ahora vamos a entrar más de lleno para ver las características que tienen estos diferentes tipos de epitelio. El epitelio monoestratificado se va a dividir en tres: en el epitelio simple, plano o pavimentoso. Este tipo de epitelio tiene ¿por qué es simple o plano? Porque tiene esta característica, lo que está de negro, ¿no? Tienen esa característica más o menos, ¿ves? Si logran alcanzar, acá está, vamos a mover bien la camarita, ahí está. Tienen esa figura, ya saben que así no es en realidad, sino que ese es un gráfico, ¿no? Es una forma de ilustrar pedagógicamente
o este tipo de epitelio. Entonces están echados, ¿no? Ya saben que acá en la parte de acá, siempre en todo tejido epitelial, siempre va a estar la membrana basal. La membrana basal es lo que va a estar en la parte de abajo, ahí cubriendo. Entonces, esta va a ser la membrana basal. ¿Cuál es la función de la membrana basal? Como les expliqué, absorber los nutrientes, ¿no? Entonces, este tipo de tejido epitelial, ¿en qué lugares lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en lugares donde hay intercambio de sustancias, intercambio de gases, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde hay intercambio de gases en nuestro cuerpo humano? ¿Dónde está donde, por ejemplo, dónde ocurre eso? En los pulmones, ¿sí? En los pulmones, ¿qué ocurre? Hay un cambio de lo que absorbemos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para vivir? El oxígeno. Entonces nosotros respiramos oxígeno y botamos, ¿qué botamos? CO2. Eso ocurre en los pulmones. Pero dentro de los pulmones hay otro organismo, ¿no? Otro organismo que se encarga, que es de repente el organismo más directo donde ocurre este intercambio de gaseoso, ¿no? Que es en el alveolo pulmonar, ¿no? En el alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar, que ya cuando veamos sistema respiratorio, lo vamos a explicar mejor, pero el alveolo pulmonar es un organismo que está dentro del pulmón, ¿no? Es un órgano que está dentro del pulmón, que justamente es el encargado de hacer este intercambio de sustancias. Otro lugar donde existe este epitelio simple o plano es en el riñón, ¿no? Específicamente en la cápsula de Bowman, que es otro organismo, ¿no? No es una parte dentro del riñón específicamente. El riñón también tiene ese organismo que dentro del riñón, que se llama nefrón, y dentro del nefrón está la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene este tipo de epitelio, porque justamente hay un intercambio. Acuérdense cuál era la función del riñón. El riñón absorbe líquidos, ¿no? Entonces, y ahí hay un intercambio de sustancias. Otro también donde ocurre un intercambio de sustancias es el corazón, pues. El corazón también hay un intercambio. Acuérdense que la arteria y vena, ¿no? Una lleva oxígeno y la otra que lleva CO2. Y ahí hay un intercambio, ¿no? Porque la sangre tiene la función de oxigenar, de nutrir a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso limpia, ¿no? Y también lleva la sangre sucia, como diríamos, la sangre contaminada, y también lo bota. Entonces, en el corazón ocurre ese proceso, ¿no? Entonces, por eso en el corazón también hay un intercambio de sustancias. Obviamente que no es el desgaste que hay ahí es mínimo, ¿no? Por eso ese tipo de epitelio que tiene este tipo de órganos, ¿no? Ese epitelio simple o plano. Ahora, también hay otro tipo de características, ¿no? Hablamos de lo simple plano, ahora hablamos del simple cúbico. ¿Por qué cúbico? Porque tiene forma de cubo, pues tiene forma de cuadrado. Ahora, existe dos, ¿no? Como vemos acá, el no modificado y el modificado. En esta oportunidad, vamos a ver acá el no modificado, que como es sencillo, ¿no? Tiene forma de cuadrado. Acá lo he hecho bien chiquito. Vamos a acomodarlo un ratito para que se vea mejor. Es así, ¿no? Así, así, así. Y así, y así, y así, ¿no? Uno de los órganos que tiene este tipo de epitelio simple o cúbico, ¿cuál es? El ovario. Los ovarios, ¿no? Los ovarios, ¿no? Que son ¿no? Que es el lugar, ¿no? Donde van a ser, donde se va a producir los óvulos, ¿no? ¿Cuántos ovarios tienen? ¿Los hombres tenemos ovarios o no? Obviamente que no. Los ovarios, ¿quiénes solamente lo tienen? O la tienen, mejor dicho, las mujeres. Porque los ovarios producen los óvulos. Y los óvulos son las células sexuales, ¿no? En donde llevan toda la carga genética femenina, ¿no? Entonces, los ovarios
tienen este tipo de epitelio, ¿no? Que va a cubrir, que va a proteger hasta que, ¿no? Hasta que salgan los óvulos, ¿no? Los ovarios es el lugar donde se va a crecer y se va a producir los óvulos. Por eso necesitan un lugar de protección. Entonces, este epitelio simple cumple cúbico una función de cubierta, ¿no? Y ya hablamos del no modificado, ahora del modificados. ¿Por qué modificados, no? Porque este tipo de epitelio tiene una característica, tiene microvellosidades. Vellos, tiene como pequeños pelitos, ¿no? Que van a estar en la parte superior de la célula, ¿no? Del tejido. Tienen ahí unas cositas, que hacen como unos pelitos, ¿no? Entonces son las microvellosidades y obviamente la membrana basal. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de tejido? En las tiroides, en lo que está por la laringe hay un órgano que se llama tiroides. Y otra parte del riñón, otra parte del nefrón que se llama túbulo contorneado. Entonces, este tipo de epitelio también tiene una función de secreción y de absorción. Acuérdense que en la tiroides produce también unas glándulas endocrinas, ¿no? Que ya lo vamos a ver después. Entonces secreta glándulas. Y el túbulo contorneado del riñón también absorción, porque acuérdense que el riñón, ¿qué tiene? Tiene una función de absorber agua, ¿no? Entonces, acuérdense que el riñón es el primer paso para que se forme la orina. Entonces necesita absorber agua. Entonces por eso también cumple una función de absorción. Entonces, vamos dándonos cuenta que el epitelio simple tiene una función sencilla, no son lugares donde no hay mucho desgaste. Ahorita estamos hablando del epitelio simple plano y el epitelio simple cúbico. Aparte está el epitelio simple cilíndrico o columnar, ¿no? Ese está más abajito. Ahí está. Si la cámara me ayuda, ahí está. Entonces, este epitelio simple cilíndrico columnar tiene una función de cilindro, ¿no? De circunferencia. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de epitelio? En el estómago, en el colon y en el cuello del útero, ¿no? Tiene una función importante, secretar moco, ¿no? Acuérdense que en el estómago hay unos gases bastante fuertes, ¿no? Que pueden hacer daño al mismo órgano, ¿no? Al mismo estómago. Entonces el cuerpo es tan sabio que por eso a este tipo de epitelio, para protegerse, lo hace secretar moco, pues. Entonces así lo protege. Entonces, en el caso del cuello del útero también, ¿no? Porque de alguna otra forma ahí también mantiene la homeostasis, ¿no? Del cuerpo de la mujer, ¿no? Ahora, el útero también vuelvo a preguntar, ¿tienen los hombres o las mujeres? No, solamente las mujeres. El hombre no tiene útero. Porque es toda esa parte es de la vagina de la mujer. Entonces, en la vagina está el cuello del útero, está la trompa de falopio, ¿no? La famosa trompa de falopio. Entonces, y obviamente en el cuello del útero es donde ocurre este tipo de cosas para mantener la homeostasis, ¿no? Que esa homeostasis es el equilibrio, ¿no? Ya que, a ver, a ver, vamos a explicarlo. Al momento en la mujer, en la parte de la vagina, a veces para que no ingresen bacterias, porque acuérdense que el órgano sexual masculino está afuera, ¿no? En cambio, el órgano sexual femenino de la mujer, vaya la redundancia, está adentro. Entonces, la facilidad de que ingresen bacterias es más fácil. Incluso cuando la mujer es infectada por alguna bacteria, ¿no? Así nomás uno no lo ve. En cambio, en el hombre sí, pero el hombre tiene ahí ve el pene y ve el toque, qué problema hay. Entonces la mujer es todo un proceso más complicado. Entonces, una de las formas de poder matar estas bacterias que ingresan, el mismo cuerpo produce como que
aumenta la homeostasis, o sea, ahí hay más calor, aumenta la producción de ácidos en ese espacio para poder matar a estas bacterias. Y para que no se desregule, produce moco para mantener esa homeostasis. Magnífico el cuerpo. Por eso ese tipo de tejido epitelial está hecho para eso. Luego también, aparte del epitelio simple cilíndrico, está el modificado, ¿no? Obviamente tiene lo mismo. Perdón, tiene modificado porque tiene que las microvellosidades que igual tenía el epitelio simple cúbico. Entonces, como tiene vellosidades, ¿para qué sirve? Para absorber, ¿no? Entonces, y en este caso, está en el intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado está en ese tipo de epitelios, ¿no? Con microvellosidades porque permite la absorción de sustancias, la absorción de nutrientes. Luego está uno más, que es el ciliado. ¿Qué es el ciliado? ¿No? El ciliado. A ver, ciliado. Este tipo de pelitos de ciliado también es un tipo de vellosidad, pero este cumple otra función, cumple la función del transporte. ¿Quiénes también tienen cilios? Las bacterias. Las bacterias tienen estos pelitos que permiten la facilidad del transporte. Uno de estas, quienes en nuestro cuerpo humano tienen este tipo de cilios. ¿Qué tejido epitelial tiene cilios? Las trompas de falopio. Porque las trompas de falopio es el conducto en el cual sale del ovario, no, el óvulo sale el óvulo sale justamente del ovario y va a ingresar a este conducto de la trompa de falopio. Entonces la trompa de falopio tiene la facilidad para que haya este transporte, ¿no? Entonces por eso ocurre esto. Bueno, vayamos al epitelio poliestratificado, ¿no? Ya hemos hablado de todas las características del epitelio simple. Bueno, continuando, el epitelio poliestratificado, como hablábamos hace unos minutos, son los encargados ¿de qué? De justamente de dar mayor protección. Este tipo de epitelio sí está en zonas donde hay mayor desgaste, hay mayor comunicación, hay mayor contacto, hay mayor fricción. Entonces, existe también características, diferentes tipos de epitelio poliestratificado. Está el epitelio poliestratificado plano o escamoso, así le llaman. Entonces, existe dos tipos de ese tipo de epitelio poliestratificado plano. El no queratinizado, ¿no? Que como explicábamos hace ratito, está en lugares donde hay mayor desgaste. Entonces, ¿y dónde hay este tipo de características? Como explicábamos, en la parte del sistema digestivo, ¿no? Mucho en el sistema digestivo. En el esófago, en la boca, en la lengua, ¿no? Donde hay lugares donde hay mayor fricción. En la vagina también, ¿no? Acuérdense también que al momento de las relaciones sexuales hay una fricción, ¿no? Al ingresar el pene en la vagina hay una fricción. Entonces, por lo tanto, debe tener un tipo de epitelio que ayude a que proteja, que no se dañe este epitelio, ¿no? Acuérdense de que una de las funciones del tejido epitelial es cubrir, ¿no? Dar resistencia. Entonces, este tipo de epitelio poliestratificado plano no queratinizado está en estos lugares. Luego, hablamos del no queratinizado. Si hablamos de un no queratinizado, ¿cuál es el otro? El queratinizado. Entonces, el queratinizado es lo mismo. De la misma forma, tiene varias capas, ¿no? En este caso hemos dibujado acá un cilíndrico, ¿no? Hemos dibujado acá un epitelio cilíndrico, acá un cúbico y acá un plano, ¿no? Así generalmente son este tipo de epitelio poliestrificado. Tiene varias capas, ¿no? Para tener mayor protección para el desgaste. Y este tipo de epitelio queratinizado
¿Por qué se llama queratinizado? Porque tiene una capa de queratina en la parte superior, en la parte de arriba, lo que he dibujado con rojito arriba, y esa es la capa. Entonces, ¿pero qué es la queratina, no? Es una proteína que cubre la piel, ¿no? Entonces, que va a permitir una mayor protección a las lesiones y a la invasión bacteriana. Entonces, al ser un tejido, va a permitir que de repente esta queratina no ingrese bacterias. Por eso cuando de repente nos hacemos una herida, no hay nada que proteja lo que está dentro de nuestro organismo. Por eso es más fácil el ingreso de alguna bacteria. Por eso al toque se echa alcohol para desinfectarse. Porque cuando tienes una herida abierta es posibilidad de que haya alguna infección de alguna bacteria, de algún virus, porque está abierto, ¿no? Para poder entrar adentro de nuestro organismo. Entonces la queratina ayuda a que justamente no haya un ingreso directo de nuestra piel. Entonces esa es una de las funciones, ¿no? Muy aparte de eso, ¿dónde encontramos tejido de epitelial queratinizado? Obviamente en nuestra piel, ¿no? Que se llama epidermis, ¿no? El nombre técnico, epidermis, ¿no? Y justamente ese epidermis ayuda a que justamente no haya un desperdicio de O2, de H2O. O sea, regula nuestra salida del agua, ¿no? Porque está bien, ¿no? Si de repente nosotros sudamos, o por ejemplo lo que hacen los perros, ¿no? Los perros, por ejemplo, ellos no tienen tejido epitelial poliestratificado con nosotros, ellos no tienen una piel. Entonces nosotros sudamos, al momento que hacemos ejercicios o estamos jugando partido, sudamos, ¿sí o no? Y sudamos por toda nuestra piel, en nuestro pecho, en nuestras manos, en nuestra frente, en nuestra cabeza. Por todos lados sudamos. Entonces, los perros no, los perros al no tener este tipo de epitelio, ellos sudan por la boca. Porque es la única forma donde tienen de botar su agua, ¿no? Botar su equilibrio interno con agua. Porque si nosotros tenemos mayor calor, botamos más agua, ¿no? Para poder regular el equilibrio. En cambio los perros no. Los perros al no tener ese tejido epitelial, lo regulan su homeostasis y equilibrio por la lengua, ¿no? Más que todo, por la boca. Entonces, esa es una de las características que tienen los humanos, ¿no? Al tener ese tejido epitelial queratinizado, ¿no? La piel justamente cumple esa función, regular la salida del agua, o H2O, ¿no? Luego está el epitelio poliestratificado cubierto, ¿no? Básicamente es lo mismo, no hay ninguna diferencia. La única función que tiene este tipo de epitelio es justamente botar las glándulas sudoríparas, ¿no? Y cumple una función de protección. Luego está el otro epitelio poliestratificado, que es el epitelio poliestratificado cilíndrico. Entonces, está el epitelio poliestratificado cilíndrico. Este epitelio poliestratificado cilíndrico es lo mismo, solo que... ay, perdón, me estoy confundiendo. He puesto cubierto, es cúbico. El anterior es epitelio poliestratificado cúbico, ¿no? ¿Y cuál es la función? Nuevamente, tiene varias capas, pero es cúbico. Cuadraditos y glándulas sudoríparas. El epitelio poliestratificado cilíndrico, lo mismo, solo que no en forma de cilindro, ¿no? ¿Dónde se encuentra este tipo de epitelio? En la uretra masculina, ¿no? ¿Qué es la uretra? Es un conducto que ayuda por donde sale la orina, ¿no? Donde es el conducto para que luego salga la orina por el pene, ¿no? En la parte del meato urinario, ¿no? Entonces ayuda a dirigir la orina. Entonces ese tipo de epitelio está en la uretra y sirve obviamente una de protección, ¿no? Entonces ahí las cosas no es gran cosa, pero este siguiente epitelio sí es importante, el epitelio de transición o poliforme.
Este tipo de epitelio está en la vejiga. Acá hemos dibujado más o menos una vejiga, ¿no? Acá está más o menos. Esta es la vejiga. Más o menos. Y la vejiga, ¿cuál es la función que cumple? Almacenar la orina, ¿no? Acá, ¿no? Acá está el famoso, acá esa cosita chiquita que dibujó es el esfínter, ¿no? Entonces ya dependiendo del hombre o la mujer, controla los esfínteres, ¿no? Entonces mientras la vejiga está vacía, está así chiquito, ¿no? Acá vemos las células que están ahí chiquitas. Pero de repente cuando se llena, esta vejiga se va a expander. Y al expanderse, entonces las células también van a crecer. Entonces, ahí vemos una vejiga vacía y ahí vemos una vejiga llena. Entonces, este tipo de tejido tiene que ser especial, ¿no? Es un tejido de transición o polimorfo, así se le llama, ¿no? ¿Dónde la encontramos? Generalmente en todo el sistema urinario, ¿no? En la vejiga, en el riñón, en la uretra, en todo ese tipo de epitelios. Bueno, entonces cumple una función de expansión, porque se debe expander, y de protección. Luego está ¿no? El epitelio pseudoestratificado, ¿no? Que va a cumplir que hay dos tipos, perdón, hay dos tipos de epitelio pseudoestratificado. El no modificado y el modificado, ¿no? Entonces el no modificado, ya sabemos que el epitelio pseudoestratificado es un epitelio de transición, ¿no? Es un epitelio que va a estar en medio de la transformación de un epitelio tal a un epitelio a otro. Entonces, un tipo de ese epitelio es por ejemplo, la próstata, ¿no? La próstata está en la frontera entre dos tipos de epitelio. Entonces, ahí está, el epitelio certificado no modificado. Luego está el otro tipo de epitelio certificado, es el modificado, ¿no? Y existe dos tipos de modificado, ¿no? El ciliado y el con estereocilos, ¿no? ¿Cuál es la función del modificado? Del ciliado, mejor dicho. Básicamente ayuda a secreción de mocos, ¿no? ¿Y dónde encontramos este tipo? Generalmente está en todo el sistema, en todo el sistema respiratorio. Entonces, en el sistema respiratorio básicamente cumple eso, ¿no? Estar purificando el aire, ¿no? Y ayudar a la secreción de mocos, ¿no? Sobre todo en las fosas nasales, ¿no? Porque en las fosas nasales entra el aire y constantemente está cambiando, porque el epitelio que está en las fosas nasales es diferente al epitelio que está en la laringe. Entonces hay un intercambio y constantemente están cambiando. Y ahí hay una parte dentro del epitelio que ayuda a secretar moco. El otro es el con estereocilios, que son obviamente también tienen microvellosidades, pero estas microvellosidades están inmóviles, ¿no? ¿Y dónde encontramos este tipo de epitelio? En el epidídimo, ¿no? ¿Qué es el epidídimo? Es un conducto que va a dirigir justamente al espermatozoide, salir del testículo, porque en el testículo es donde se forman los espermatozoides, y salir, obviamente, en el meato urinario, ¿no? También ahí salir el semen. Entonces, ese conductito que lleva el espermatozoides a la uretra, ¿no? O de repente a la próstata, es el epidídimo, ¿no? Entonces cumple una función de absorción y de secreción. Sobre todo de secreción, ¿no? Porque va a secretar, va a movilizar. Bueno, hasta ahí hemos hablado de los diferentes tipos del epitelio de cubierta que existe, ¿no? Epitelio de cubierta y revestimiento que tiene el tejido epitelial. Pero también hay otro tipo de epitelio, que es el epitelio glandular. Entonces, este epitelio glandular tiene una función de secreción, ¿no? Entonces, estas células, ¿no? Se acumulan en el citoplasma, ¿no? Bajo el nombre de glándulas, ¿no? Glándulas de secreción. O sea, en el citoplasma, ahí se encuentran este tipo de células
que, que van a permitir que haya una secreción. Y se dividen en tres tipos en tres tipos de grupos, ¿no? En tres grupos de glándulas de secreción, ¿no? Que son las endocrinas, las exocrinas y las mixtas, ¿no? Que por un tema de tiempo lo vamos a estar viendo la clase siguiente, ¿no? Por lo pronto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. El epitelio monoestratificado está dividido por tres, ¿no? El epitelio simple o plano, el epitelio simple o cúbico y el epitelio simple cilíndrico. ¿Cuál es su función de los epitelios simples? Son epitelios donde se encuentran este tejido donde no hay mayor desgaste, ¿no? Donde el desgaste es poco, ¿no? Entonces, el simple plano, que es echado, por eso se llama plano, está en lugares donde hay intercambio de sustancias gaseosas o intercambio de sustancias de nutrientes, ¿no? Como de repente en el alveolo pulmonar, ¿no? Y hablamos que es un órgano que está dentro del pulmón que ayuda al intercambio de gases. Está la cápsula de Bowman, ¿no? Que es una parte del riñón donde justamente hay un intercambio de líquidos, ¿no? Que ayuda a absorber este líquido. Y en el corazón, donde hay un intercambio de los gases de O2 y CO2 también que hay en la sangre. El epitelio simple cúbico, ¿no? Que hay dos, el no modificado y el modificado, ¿no? La diferencia está en el que el modificado tiene microvellosidades, ¿no? Y el no modificado es el único, ¿no? Que tiene este tipo de epitelio, es el ovario, ¿no? Donde cumple una función de cubierta, ¿no? Está protegiendo al óvulo hasta que crezca, salga, ¿no? Y se junte con el espermatozoide. Entonces, y obviamente el modificado, ¿no? Estas microvellosidades ayudan a que haya una mayor absorción, ¿no? Y también para secreciones, ¿no? Por eso también están en el riñón y también están en la tiroides, ¿no? El epitelio simple o precilíndrico o columnar, obviamente, como su nombre lo dice, está en forma de cilindro, ¿no? Si es epitelio simple cúbico, ¿qué función va a tener? Va a tener ¿qué figura va a tener? Una figura cuadrada, cúbica, ¿no? Entonces el epitelio simple cilíndrico columnar está más que todo de una forma vertical y está generalmente en los estómagos, en el colon, ¿no? Y en el cuello del útero, ¿no? Lugares donde hay bastantes gases, lugares donde hay bastantes acidez, ¿no? Y el moco ayuda a regular esa acidez, ¿no? Para controlar el equilibrio eterno, la homeostasis, ¿no? Como explicamos hace ratito. Entonces existe dos, el no modificado y el modificado, ¿no? Entonces el modificado tiene microvellosidades y al tener microvellosidades, ¿eso que ayuda? A que haya mayor absorción, ¿no? Por eso está, este tipo de epitelio está en el intestino delgado, ¿no? Donde hay absorción de los nutrientes. Luego está el ciliado, ¿no? Que ayuda al transporte, ¿no? Ayuda a que se movilicen, ¿no? En este caso, ¿dónde está este tipo de epitelio? En la trompa de Falopio, ¿no? Donde va a ayudar a que el óvulo tenga un movimiento, se transporte, ¿no? El epitelio poliestratificado, ¿no? Que son aquellos que tienen bastantes capas. En este caso, el epitelio poliestratificado plano o escamoso, ¿no? Entonces, este tipo de no queratinizado está, por ejemplo, en lugares donde no hay mayor fricción. Perdón, hay mayor fricción, ¿no? Por ejemplo, que son en el esófago, en la boca, en la lengua, ¿no? Donde hay constantemente desgaste, ¿no? O sea, toda la parte digestiva hay mayor desgaste porque constantemente el alimento está pasando, ¿no? Y está desgastando el epitelio, ¿no? En la boca, en el esófago, en la lengua, ¿no? Y también en la vagina, ¿no? Acuérdense que el momento de las relaciones sexuales, el pene ingresa a la vagina y hay una fricción, ¿no? Entonces, por eso este tipo de epitelio está en estos lugares, ¿no? Luego está el queratinizado, ¿no? Que la única diferencia está en que tiene una capa de queratina que está en la parte superior del epitelio. Este tipo de epitelio queratinizado está en la piel, ¿no? Que justamente esta queratina es una proteína que obviamente se encuentra en la piel o epidermis, ¿no? Que ayuda
a que no ingrese las bacterias, ¿no? Y ayuda también a que se regule el O2, ¿no? Perdón, el H2O, el agua, como explicaba con el perro, ¿no? Que el perro al no tener este tipo de tejido, eh, su regulación del agua no lo hace con la piel, porque ellos no tienen este tipo de tejido, sino lo hacen con la lengua, no en la boca. Entonces ahí es como ellos regulan, por eso los perros siempre botan toda su lengua así, sin control, porque así ellos regulan su temperatura botando agua. El epitelio, y luego está el epitelio polisacarídeo cúbico, ¿no? Que como es cúbico tiene la forma de cubos, ¿no? Este tipo de epitelio está en las glándulas sudoríparas, ¿no? Que cumplen una función de protección. Luego está el epitelio polisacarídeo cilíndrico, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Solo que tiene la forma cilíndrica y se encuentra en la uretra masculina, ¿no? El epitelio de transición o poliforme, ¿no? Que justamente va a permitir que las células se expandan y regresen a su normalidad, ¿no? Como el caso de la vejiga, ¿no? Que la vejiga vacía, son como explicamos acá, las células tan chiquitas, pero al llenarse, almacenar la orina, crecen, ¿no? Y entonces ese tipo de células también se crecen. Entonces este tipo de epitelio de transición o poliforme, ¿no? Se encuentran en casi todo el sistema urinario, ¿no? Que es la uretra, el riñón, ¿no? El uréter. Entonces, este tipo de tejido ayuda un poco a almacenar líquidos, ¿no? Luego está el epitelio nutrificado, ¿no? Que es el no modificado y el modificado, ¿no? El no modificado es un epitelio que se encuentra en la próstata y ayuda a la secreción. Y el epitelio modificado existen dos, ¿no? El ciliado y el estereocilios, ¿no? El ciliado ayuda a que se produzcan los mocos, ¿no? Y también ayuda a que haya a que básicamente el aire se purifique, ¿no? Por eso en el caso de las fosas nasales. Entonces el moco ayuda un poco a que no ingresen bacterias, a que no ingrese algún organismo que vaya a dañar al cuerpo humano. El estereocilios, que es básicamente son vellos inmóviles, ¿no? Que va a ayudar un poco al transporte también un poco, ¿no? Y a la absorción, ¿no? Se encuentra en el epidídimo, ¿no? Que básicamente es el encargado de el conducto, ¿no? Que lleva del testículo a la próstata, ¿no? Donde va a dirigirse el espermatozoide, ¿no? Que luego se va a volver semen, y ahí para poder lograr la reproducción. Bueno, y luego lo que comentábamos, que la próxima clase vamos a hablar, que es el epitelio glandular, ¿no? Que son células que producen secreciones, ¿no? Entonces, este tipo de células se acumulan en el citoplasma, ¿no? Y toman el nombre de glándulas de secreción. Entonces, esta glándula de secreción está dividida en tres: exocrinas, endocrinas y mixtas, que ya lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Entonces, chicos, espero que les haya gustado, que estén atentos. En la próxima clase vamos a estar hablando un poco sobre epitelio glandular. Chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.